Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Mario López Arteaga y estoy en el equipo 4. Nosotros vamos a hablar sobre los derechos humanos aquí en México. Me tocó el punto de los antecedentes, la historia. Y vaya, digo, el antecedente más remoto que se tiene en cuanto a los derechos humanos aquí en México y en cuanto a respecta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, se encuentra, bueno, yo investigué eh, remota un poco más allá del siglo XIX, ¿no? Con la promulgación, vaya, de una ley que era la Procuraduría para los Pobres en 1847 exactamente. Esto fue por una persona, se llamaba Ponciano, en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, este es un claro ejemplo porque antes, ahora sí que cada organismo surgía independientemente, no había un organismo general en todo el país, mm, desde el punto que le comento, bueno, que les comento, fue hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, que fue cuando se empezaron a promulgar varios tratados, ¿no? Aquí en México, como en 1975, que se creó la Procuraduría Federal del Consumidor. Este tenía como finalidad defender a los derechos de los individuos frente al poder público. Posteriormente, en 1979, se creó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León. O sea, como les platico, surgían organismos pero independientes, vaya, en un estado, en otro estado, o por ejemplo el organismo que se creó en la Universidad Nacional Autónoma de México, que estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esto fue en 1986 y 87, o sea, otra vez otra institución aparte, o sea, fue hasta, bueno, en cuanto respecta a la CNDH, para que fuera un organismo, vaya, nacional e independiente, fue hasta más o menos, bueno, exactamente en el año de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, o sea, fue cuando se crea la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, en 1990, nació ahora sí, por decreto presidencial, una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora sí era un organismo desconcentrado de dicha secretaría. eh, Posteriormente, varias reformas, o sea, ya se tenía la idea, ¿no? De buscar un patrimonio propio, ¿no? O sea, de esta forma surgió por medio de una reforma constitucional publicada en el 13 de septiembre de 1999, un organismo nacional que se constituye como una institución con plena autonomía de gestión, modificando o vaya, transformando varias leyes, y es cuando surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la función, vaya, para los derechos aquí en México, y ya que permite cumplir con la función de proteger y defender nuestros derechos de los mexicanos. Y bueno, eso es todo en cuanto a los antecedentes y la historia de los derechos humanos aquí en México. Los derechos humanos en México. Los derechos humanos en México son producto de distintas luchas sociales y procesos políticos, a través de los cuales inicialmente fueron afirmados, luego de ser reivindicados, posteriormente conquistados y finalmente consagrados constitucionalmente en el ámbito formal. La CDH valora las reformas constitucionales y legales introducidas desde 2011 en materia de derechos humanos. Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, e hicieron un amparo la herramienta judicial para buscar reducir la violación a dichos derechos humanos. Se reconoce también los protocolos aprobados para investigar los casos de tortura y desaparición forzada, así como también la denigración por la SCJN, que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas contra los civiles. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos
únicamente como civiles, culturales y ambientales. Es importante decir, dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jurisdicciones, puesto que todos tienen igual relevancia porque el Estado está obligado a tratarlos de forma global, de manera justa y equitativa. Hola, mi nombre es Carlos de Sam Hernández, soy integrante del equipo 4 y nuestro tema es los derechos humanos en México. Yo voy a hablar acerca de las declaraciones y los tratados firmados por México. Todas estas declaraciones y tratados han sido encargadas por expertos para que puedan supervisar su aplicación del tratado. La primera declaración que encontré fue en 1948 y fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ese mismo año se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. También en 1955 se firmaron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. En 1959 se firmaron los derechos del niño. En 1963 se firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1967 la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y en 1975 la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Esos solo son por mencionar algunas declaraciones, ya que encontré bastantes. Y ahora acerca de los tratados. México ha firmado tratados en varios tipos de derechos. Voy a mencionar los temas sobre los que México ha firmado. El primer tema es acerca de los derechos civiles y políticos. El segundo sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Ha firmado tratados acerca de la tortura, sobre la erradicación de la esclavitud, la servidumbre y trabajo forzoso, sobre el derecho al asilo, derechos de la mujer, derechos del niño, derechos de los pueblos indígenas, matrimonio y familia, discriminación, derechos laborales, derecho internacional humanitario y derechos de los migrantes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.